esta mesa 3 tenemos dos invitados que nos van a hablar sobre el impacto de esta celebración, estrechar lazos con la historia, con Europa, posicionar a Veracruz como puerto y puerta de entrada al mundo, y además la importancia de la implicación del sector privado, el sector público, sociedad civil en los itinerarios culturales del Consejo de Europa. En primera instancia tenemos a Ismael Carballo Robledo, quien nos acompaña desde el Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados. Ismael es profesor de Filosofía, Historia y Teoría Política y conferencista con más de 20 años de desempeño en la función pública, tanto a nivel local como a nivel federal. Ha conducido programas de análisis y debate en TV y radio pública y escrito en diversos diarios locales y federales. Ismael es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos y en la actualidad es director general del Espacio Cultural San Lázaro en la Cámara de Diputados. Ismael cuenta con un blog, La Clandestina Virtud, cuya dirección es www.laclandestinavirtud.org. Ismael, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido y adelante con tu presentación. Hola, buenos días a todos. ¿Sí se me escucha bien? Fuerte, claro. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias. Es un placer estar aquí en este congreso, pues es preparatorio, ¿verdad? Porque estamos a un año del quinto centenario del establecimiento de los escudos de armas de estas tres ciudades. Gracias a Miguel Salvador Rodríguez por la invitación, que es a través de quien he tomado contacto con este proyecto tan interesante, en virtud de que realizamos hace unos meses una actividad en la Cámara de Diputados organizada en homenaje al estado de Veracruz. Todo me parece muy interesante. Lo primero, bueno, me indica que tengo más o menos 15 minutos, así que bueno, debo de ser breve, sistemático y coherente. Entonces intentaré lograrlo. La primera consideración que me parece pertinente hacer tiene que ver con el hecho de que estamos aquí con acontecimientos fundacionales, sin duda ninguna, acontecimientos fundamentales, pero que estuvieron o detonaron o formaron parte de toda una época que los historiadores coinciden en denominar la era de los descubrimientos. Creo que está claro lo que quiero decir. Esa era de los descubrimientos fue ese proceso que se activa con el descubrimiento colombino, las expediciones de conquista americanas, y todo lo que vino después, la incorporación de los territorios americanos a la dialéctica de la historia universal, para decirlo de alguna manera. Pero el hecho es que después de ese periodo, de la era de los descubrimientos, que es lo que la historiografía posterior a la Revolución Francesa denomina el periodo de configuración del antiguo régimen, vienen en efecto las revoluciones atlánticas, que son las que perfilan una suerte de apéndice de esa edad moderna. La edad moderna se configura a partir del siglo XVI, con la era de los descubrimientos, y las revoluciones atlánticas, ya digo, configuran este apéndice que historiográficamente se conoce como edad contemporánea, que los historiadores suelen también denominar como la era de las revoluciones. Y entonces un poco el problema, y de aquí vienen todas las controversias que más o menos ya se han señalado al principio, me parece que fue el padre Azún el que lo comentó, pero creo que es claro, las controversias actuales sobre la conquista, la relación de España con América, etcétera, creo que se entiende de lo que quiero hablar. Todas esas controversias tienen que ver con el hecho de que acontecimientos que formaron parte de la era de los descubrimientos son analizados desde la era de las revoluciones. La era de las revoluciones fundamentalmente es la era de las naciones, del patriotismo, del nacionalismo, etcétera. Y esto tiene implicaciones muy importantes, sobre todo en términos político-ideológicos, porque como se sabrá muy bien, en todo el mundo occidental, todo el mundo atlántico, digámoslo así, europeo y americano, la historia comienza a reconstruirse desde una supuesta identidad nacional, una supuesta contornos nacionales, a partir de los cuales se comienza a criticar o negar o repudiar o despreciar todo lo anterior. Y normalmente ese todo anterior fue precisamente el pasado virreinal, mal llamado colonial, porque fuimos virreinato, no colonia. Ahí hay una distinción fundamental que se suele olvidar y que es muy desafortunado ese olvido. Pero este es un poco el problema.
para iniciar por algún lado, ¿verdad? Porque creo que es importante señalar esto, esta controversia, por ejemplo, la que está teniendo lugar con el gobierno actual, pero en realidad eso es algo que está en muchos sectores sociales, en muchos lugares de América, etcétera. Bueno, no puedo extenderme tampoco demasiado al respecto. Ese es como el primer acorde que quiero yo aquí plantear, y bueno, lo pongo sobre la mesa para futuras discusiones, etcétera. Todo esto da para talleres, para seminarios sobre teoría de los ciclos históricos, sobre lo que significa el pensamiento nacional y nacionalista, lo que significa el patriotismo, la idea de que si una revolución tiene que hacer tabula rasa o conservar algo, ¿verdad? La dialéctica revolución-conservadurismo. Es decir, la idea aquí es, una revolución tiene que borrar absolutamente todo o hay cosas que se tienen que conservar, etcétera, ¿verdad? Eso como primera consideración. Ahora bien, la segunda consideración, pues conecta un poco con con la persona el señor Martín, ¿verdad? Así se llama, sí, que me antecedió, de la Fundación Yuste. Muy interesante esto de la cuestión del Renacimiento, el hecho de que Carlos V y sobre todo Cortés formaron parte del Renacimiento hispánico, y que es lo que a mí en la historiografía convencional, pues lo sabemos todos, sobre todo a partir de la obra de Burckhardt, el Renacimiento, digámoslo así, está colonizado por Italia, ¿verdad? El Renacimiento fue un movimiento italiano fundamentalmente, pero a mí me gusta mucho plantear que no ha habido solamente ese Renacimiento. A mí me gusta señalar dos renacimientos, uno previo al italiano, y el otro, digamos así, contemporáneo, que tiene que ver con lo que señaló mi antecesor. El Renacimiento previo al italiano fue el que, a mi juicio, hizo de España y de Toledo el centro intelectual de Europa, que fue el que se configura más o menos alrededor del siglo XI y XII, más o menos, alrededor de la Escuela de Traductores de Toledo, que son los que, como bien se sabe, en el contexto de la Reconquista española, en Toledo se comienza a traducir la obra de Aristóteles del árabe al latín. Y en ese momento, ya digo, Toledo se convirtió en el centro intelectual de Europa porque estaban traduciendo a Aristóteles. Y eso es lo que a mí me gusta llamar como el Renacimiento toledano. Y el otro renacimiento, que sí ya es contemporáneo con el italiano, es lo que a mí me gusta llamar el Renacimiento novohispano, dentro de cuyo proceso precisamente también figura la organización de la Escuela de Traductores de Tlatelolco, por cierto. En el siglo XVI, como debe de saberse, el padre Azuano debe de saber muy bien, se inaugura, se instala un colegio en Tlatelolco para traducir y hacer que los indígenas hablaran latín. Entonces, digamos así, lo que ocurría en Toledo era que había una dinámica de traducción entre árabe, latín y español, y lo que ocurrió en Tlatelolco era una dinámica de traducción entre latín, español y náhuatl, fundamentalmente. Entonces, digamos que hay una singularidad histórica hispánica, vamos a llamarla así, distinta de la italiana y sobre todo distinta de la germánica y la francesa. Eso como segundo acorde para conectar con el comentario anterior, que me pareció muy interesante. Además, yo recuerdo que a mí me gusta interpretar aquello que hizo Cortés cuando llega aquí, que luego se suele olvidar, que a mí me gusta decir, Cortés era un hombre genuinamente renacentista, fue un hombre del Renacimiento que la sutileza de la acción que hace cuando instala el cabildo en Veracruz, nombra a los primeros alcaldes, Portocarrero y Montejo, y hace que ellos lo nombren, que lo nombren, ¿verdad? Capitán General y Justicia Mayor, y ahí instala, es decir, pone en marcha un dispositivo teórico, político, doctrinario, que podremos denominar de legitimación fundante, que autores como John Pocock de la Escuela de Cambridge, en este libro tan extraordinario que escribió, que se llama El Momento Maquiavélico, así lo define. Es decir, Cortés lo que hizo fue traer una idea renacentista, maquiavélica, según Pocock, el momento maquiavélico, en virtud del cual la legitimación del poder se da en acto, en el momento. Es decir, Cortés no buscaba un nombramiento, sino que genera en Veracruz, genera en Veracruz un mecanismo en acto para erigirse en autoridad. Y entonces ahí se activa un nuevo periodo, una nueva era en América, fundamental.
Bueno, entonces este otro comentario, que van a ser una serie de apuntes aquí, ¿verdad? En poco tiempo es imposible extenderme demasiado, pero también valga decir que estamos en una reunión preparatoria para todo lo que tiene que venir el próximo año. Ahora bien, algo que creo que sí no se ha comentado es lo siguiente. Hay que entender que este proceso, desde luego, yo no sé si el financiamiento del viaje colombino por los Reyes Católicos haya sido desde una ignorancia absoluta, es decir, que haya sido una cuestión de azar. Yo creo que había un cierto conocimiento del hecho de que la Tierra era redonda por los mapas de Toscanelli, la obra de Toscanelli, y aquí está lo fundamental, aquí quiero llegar. Yo creo que había, o no se puede olvidar el conflicto que existía entre el Islam, el mundo islámico, y el mundo cristiano en general. No olvidemos que el viaje colombino está inscrito en el contexto de la guerra geopolítica, de la recuperación de los territorios hispánicos del mundo islámico, vamos a decirlo así, de Covadonga a Granada, para ponerlo de alguna manera, ¿verdad? De 722, ¿no? Recordemos bien, en 722 paran en Covadonga y en 732 fue en Poitiers. Esto aquí Henri Pirenne en la historia de Europa lo señala, pero no menciona solamente menciona a Francia, pero no menciona todo el proceso español, el proceso asturiano que inaugura esos dos vectores cristiano-europeos que intentan replegar al Islam. Uno deriva en Carlomagno y el otro en la dinastía de los Alfonsos y la fundación de Oviedo, ¿verdad? Carlomagno funda en 800 el Imperio Carolingio y la ciudad de Oviedo se funda en 812. Y de ahí hasta la toma de Granada en enero de 1492, la tragedia de Al-Ándalus, como decía Osama Ben Laden, ¿verdad? Cuando tira las Torres Gemelas, Osama Ben Laden habló de la tragedia de Al-Ándalus. ¿Cuál es esa tragedia? Enero de 1492. En octubre Colón llega a América y se activa todo lo que aquí más o menos se ha conectado. Entonces, claro, yo creo que ese financiamiento de los Reyes Católicos a Colón estaba inscrito en esa dialéctica, en esa geopolítica de replegar al Islam. Entonces, aquí me recuerda lo que decía Carlos Marx cuando, en estos textos extraordinarios, que están recopilados en el libro La Revolución en España, la edición soviética cuesta 50 pesos y la edición de Trota como 600, así que es más fácil conseguir la soviética en cualquier librería de viejo porque ya nadie lo lee. Ahí Carlos Marx da en el clavo, como lo hizo en muchas cosas, porque él decía que hablando de la revolución en España, es decir, hablando del proceso del nuevo régimen, es decir, del proceso de la era de las revoluciones, siglo XIX, Carlos Marx dice que la revolución en España no puede compararse con la moderna moda francesa de querer hacer una revolución en 3 días, eso decía Marx. Los esfuerzos de España tienen que ser más prolongados. ¿A qué se estaba refiriendo Carlos Marx? Pues a que España era un imperio, mientras que Francia no lo era. Entonces, Francia hizo su revolución en 3 días, pero España no podía hacerlo, porque tenía todos los territorios americanos más Filipinas. Que esto luego se manifiesta pues, en los artículos de la Constitución de Cádiz, en el artículo 10 y el 11, es donde está el drama, ¿no? El drama histórico, en realidad. ¿No? El artículo 10 dice, las Españas son, y empieza a dar todos los territorios en América, en la península y en Filipinas, y en el artículo 11 de la Constitución de Cádiz dice, cuando las condiciones nos lo permitan, haremos un articulado un poco más ajustado a las cosas, ¿no? Algo así lo dicen. Claro, el asunto es que en América, pues ya se habían activado los procesos que desembocan precisamente en la configuración de nuestras naciones independientes. Pero, aquí voy. La clave de lo que Marx después desarrolla es que dice que, esto es lo que no se ha mencionado aquí, lo que dice Marx es que el proceso español revolucionario solamente puede compararse en los términos de la magnitud de la tarea con el Imperio Otomano y el Imperio Ruso. Esa es la cuestión. Eso lo dice Marx, ¿eh? No lo dice el Papa, no lo dice Carlos Marx. El proceso español, esta disolución revolucionaria,
que de hecho, pues, como decía, es una gran paradoja de la historia que de las testas coronadas de España hubiera salido una constitución liberal que después que influyó en el resto del continente europeo, ¿no? El liberalismo. El propio término de liberalismo y el de guerrilla son gaditanos, son de ese proceso revolucionario. Pero entonces la clave aquí es lo que dice Marx. El proceso español solamente puede compararse por cuanto a magnitud con el Imperio Otomano y el Imperio Ruso. Ya no nos va a dar tiempo de hablar del Imperio Ruso, aunque aquí sí hay que señalarlo. Lo que quiero decir aquí es que hay que esto es un poco lo que vio, bueno, no un poco, es lo que vio Huntington cuando cae la Unión Soviética y escribe este texto tan importante, creo yo, en su momento criticado yo creo que por telarañas ideológicas, por torpeza, etcétera, que se llama El choque de civilizaciones. Como muchos recordarán, cuando cae la Unión Soviética, hay dos grandes libros ideológicos escritos desde Estados Unidos como el imperio de nuestro tiempo, que es lo que es, ¿no? En Estados Unidos. Francis Fukuyama, cuando el fin de la historia y el último hombre, ahí Francis Fukuyama dice, cae la Unión Soviética y el mundo ideológico se acaba, va a triunfar una democracia liberal capitalista y lo único que tenemos que hacer es que todo el planeta, todos los países del planeta transformen sus regímenes políticos en regímenes pluripartidistas en donde los partidos van a pelearse por menudencias secundarias y ya lo fundamental ya nadie en realidad lo va a poner en duda porque la Unión Soviética como proyecto ya cayó y entonces el liberalismo democrático capitalista va a ser la única vía que nos queda. Entonces, bueno, en fin, hay muchos partidos políticos peleándose por cosas secundarias, lo fundamental lo van a decidir los tecnócratas y los organismos internacionales y se acabó. Es la idea de Fukuyama, básicamente, ¿no? La historia termina entendiendo la historia como el gran conflicto en grandes ideologías. Y el otro texto fundamental fue El choque de civilizaciones de Samuel Huntington, que en realidad es el que dio el clavo, porque dijo, ok, cae la Unión Soviética, pero ahora lo que va a ocurrir, van a chocar grandes plataformas histórico-culturales, digámoslo así. No tanto estados nacionales, sino grandes plataformas político-culturales. Y claro, ahí el factor religioso es fundamental, eso dijo Huntington, es fundamental. ¿Qué es lo que ocurre después con las guerras balcánicas, verdad? Se disuelve la Unión Soviética, se disuelve Yugoslavia y eclosiona todo aquello en función del cruce del conflicto étnico, el conflicto nacional y el conflicto religioso, como todos sabemos muy bien, ¿verdad? Bien. Entonces, claro, aquí retomemos esta idea de Marx, ¿no? Cuando dice España en ese momento, principios del 19, solamente se puede comparar con el Imperio Otomano. Esto nos conecta con la dialéctica de Carlos V con Solimán el Magnífico. Es lo que hay que entender. Es decir, los grandes imperios enemigos del Imperio Español, pues era el Imperio Inglés, como lo sabemos muy bien. Eso no se puede olvidar nunca. No es gratuito que en Londres se hayan conocido Bolívar y todos los demás, ¿verdad? Y que los ingleses hayan financiado a los libertadores americanos. Eso no era por amor a la libertad, era para destruir el Imperio Español. Eso debe de saberse. Eso lo ve muy bien Vasconcelos, en Bolivarismo y Monroísmo, y en su guión cinematográfico Simón Bolívar. Que él te da cuenta que la clave aquí era los imperios peleándose, ¿verdad? Y el inglés es uno. Y el otro era el otomano. Como bien sabemos, el Imperio Otomano es uno de los grandes califatos. Entendamos que el califato es el par islámico de las monarquías del antiguo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen? Pues es la transformación de los reinos medievales en imperios universales a partir del descubrimiento de América. Esa es la cuestión. Ese es el antiguo régimen, del 16 al 18. Imperios universales, el principal de los cuales, como debemos de saber muy bien, es el español. Yo sé que todas estas cosas dichas en América es muy problemático, pero lo primero que yo dije es que tenemos que tener esa capacidad para comprender que estamos hablando de procesos que tuvieron lugar en la era de los descubrimientos, en donde todavía no existía la figura del ciudadano o la de la soberanía del pueblo. Claro, hoy si lo queremos ver desde la idea desde el periodo del nuevo régimen, 19 y 20, pueblo soberano, etcétera, pues claro, parecería algo repudiable, criticable, condenable, todo lo que ocurrió antes, pero es que eso es lo que hay que discutir con mayor calma, porque aquí ya no hay tiempo. Pero espero que se entienda lo que yo quiero decir. Entonces, claro, aquí la cuestión es ese conflicto histórico, estructural, entre el mundo islámico y el mundo cristiano.
Ya son 11:15, más o menos tenía que ser muy breve, espero haber sido coherente. Entonces, ese mundo cristiano tenemos que entender lo que hay una trifurcación de la plataforma cristiana. El brazo, vamos a decirlo así, el bloque cristiano ortodoxo, ¿verdad? Es decir, cristiano ortodoxo, la herencia de Bizancio, que llega hasta Rusia, hasta Moscú, y eso nos conecta con el imperio ruso, precisamente, recordando lo que decía Marx. La otra, la frontera es Polonia, obviamente, ¿verdad? No por nada el papa polaco, ¿verdad? Wojtyla. No era gratuito, pero era Polonia, porque Polonia es la frontera con el cristianismo ortodoxo. ¿Sí? Bien. Primera bloque, el cristianismo greco-bizantino ortodoxo, que llega a Rusia, llamado en su momento la Tercera Roma, ¿recuerdan? Bien. El segundo bloque es el cristianismo germánico protestante luterano, que desemboca ciertamente en el Sacro Imperio Romano Germánico y dentro del cual está precisamente la dinastía habsbúrgica. Hegel mismo, esto es muy curioso, en las lecciones de historia de la filosofía universal, Hegel, fíjense ustedes, Hegel, que es obviamente un interlocutor fundamental de la historia de la filosofía, pero obviamente que él hablaba desde la perspectiva protestante y germánica, obviamente estaba echando, ¿cómo se dice? Jalando agua para su molino, como se diga, ¿verdad? Obviamente. Entonces dice, claro, él decía, España forma parte del mundo germánico, eso lo dice Hegel, porque estaba controlada por una dinastía austríaca o germánica, eso se entiende, ¿no? Entonces, claro, el segundo bloque es este cristianismo germánico, luterano, protestante, etc. Hegeliano, si quieren, de hecho, incluso. Y el tercer bloque es el bloque hispano-católico ignaciano, por San Ignacio, ¿verdad? Comparando a Lutero con San Ignacio, no se entiende San Ignacio sin, así como Hitler no se entiende sin Lenin, pues y San Ignacio no se entiende sin Lutero, ¿sí? Y entonces, claro, ese tercer bloque es el que, con las tres carabelas y el viaje colombino y las expediciones cortesianas, etcétera, llega a América y nos incorpora a la dialéctica de la historia universal. Y entonces, claro, al incorporarnos a esa dialéctica de la historia universal, no podemos ignorar que había ese conflicto con el mundo islámico, para la comprensión del cual tenemos nosotros que meterle muchos siglos aquí sí, ya termino. Hay que meterle muchos siglos aquí al análisis, ¿eh? No se reduce solamente al siglo XX y a los flujos migratorios del presente, sino que hay que meterle muchos siglos para comprender la profundidad y el problema, incluso meterse en cuestiones de tipo teológico, pero ya aquí ya me tiempo. En fin, esto es lo que yo puedo decir brevemente. Gracias a todos. Muchas gracias, Ismael Carballo Robledo, de Espacio Cultural San Lázaro, por todas tus aportaciones. Sin duda, yo creo que también es un aliado importante en este proyecto, como bien lo mencionaba. Ya se han hecho algunas actividades con la Cámara de Diputados, el Espacio Cultural, y esperamos que en la medida que avancen los preparativos de los 500 años, también contamos con su participación. Muchas gracias, Ismael, nuevamente. Y para cerrar con broche de oro este coloquio y esta mesa número 3, les presento a Quintín Correas, quien es el director de las rutas del emperador Carlos V. Una breve semblanza del licenciado Quintín Correas. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Desde el año 1996 es director general de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de la Vera, ADICOVER, en Cáceres, Extremadura, gestionando los programas de desarrollo rural de la comarca de la Vera, así como desarrollando otras iniciativas de desarrollo rural a través de los fondos europeos de desarrollo rural. El licenciado Quintín es miembro de la Junta Directiva de la Red de Extremadura de Desarrollo Rural. Desde la fundación en el año 2007, también es director de la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V, Itinerario Cultural Europeo del Consejo de Europa, y miembro del Comité de Expertos de la Organización Mundial de Turismo. Ha participado en calidad de ponente en un gran número de cursos, jornadas, seminarios y foros relacionados con la temática de medio ambiente, patrimonio y turismo cultural, así como desarrollo rural. Quintín, bienvenido. Nuevamente un saludo a Europa de nuestra parte, por parte de la Fundación, por parte de la Sociedad Veracruzana. Bienvenido a este coloquio. Adelante, por favor. Pues muchas gracias y vuelvo a reiterar el agradecimiento por la invitación que nos han hecho y exponer y poder exponer en este caso la presentación de
del itinerario cultural europeo de las rutas de Carlos V. En el caso de mi intervención lo voy a centrar en la importancia que tiene la implicación de tanto por una parte el sector público, el sector también privado y la sociedad civil dentro de un itinerario cultural, como es en el caso de las rutas de Carlos V. Lo voy a hacer un poco esquemáticamente debido al poco tiempo que tenemos, pero sobre todo lo que me gustaría es precisamente destacar eso, destacar la importancia que tiene esa implicación de la sociedad civil, de los territorios, de los municipios, de los propios empresarios dentro de la red de cooperación de las rutas de Carlos V, sobre todo porque es la propia población, la propia sociedad civil, la que si se implica de una manera clara, de una manera decidida, entiende que el itinerario, que las distintas actividades y las distintas propuestas que se hacen dentro del itinerario cultural europeo es algo propio y lo toman como algo propio dentro de él mismo. Voy a compartir ahora la pantalla, una pequeña presentación que tengo. Vamos a ver. Pantalla completa. Bien. La tengo aquí. Como digo, sobre todo la idea es exponer esa importancia o esa implicación que tiene el sector público, sector privado, sociedad civil dentro del itinerario cultural en este caso, de Carlos V. A ver si pasa, efectivamente. En este caso, como digo, lo he dividido por una parte dentro del sector público, las entidades públicas, principalmente en el caso de las rutas de Carlos V, son los distintos ayuntamientos. Hay que tener en cuenta que prácticamente la inmensa mayoría de los socios de la red de cooperación de Carlos V son ayuntamientos y en muchos casos pequeños ayuntamientos con a lo mejor 100 habitantes. Sí que es cierto que hay otros municipios que tienen, pues lógicamente son ayuntamientos bastante grandes, como el municipio, por ejemplo, en Gante, Bruselas, Panamá, Toledo o Valladolid, pero como digo, también hay municipios pequeños, con muy poca población, que están en zonas rurales, y la importancia que además eso tiene, el hecho de que pertenezcan a un itinerario cultural europeo como el de Carlos V. Por supuesto, también las entidades privadas, sobre todo a través de los empresarios, ya lo veremos a continuación, dentro de esta herramienta que hemos creado dentro de las rutas de Carlos V, que es el Club de Producto Turístico. Ya veremos cómo participa el empresario dentro de una red, en este caso de un itinerario cultural europeo. Y, por supuesto, la participación social, la implicación de todo lo que es la ciudadanía dentro de este itinerario cultural. Con respecto a las entidades públicas, ya lo he dicho anteriormente, la importancia que tiene la inmensa mayoría de los socios de la red de cooperación de las rutas de Carlos V son entidades públicas, son ayuntamientos, diputaciones, en el caso de España, gobiernos autonómicos, pero como digo, son estas entidades públicas. Por una parte, la importancia de pertenecer a esta red de cooperación de Carlos V se le da por esa visibilidad internacional que esas poblaciones tienen por el hecho de pertenecer a esta red de cooperación. Una visibilidad internacional que, como ya he dicho, hay municipios muy pequeños, municipios que están en zonas rurales y que, lógicamente, el hecho de pertenecer y de participar activamente en las distintas actividades, pues les da esa visibilidad internacional. Por otra parte, también la propia dinamización de la población de esos territorios, con la implicación en las actividades y la pertenencia a la red de cooperación. Por otra parte, el desarrollo socioeconómico de las poblaciones. Hay un estudio, tenemos ya hecho estudios de los impactos que, por ejemplo, determinadas actividades como las recreaciones históricas tienen sobre las distintas poblaciones. Un impacto importante desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista económico para los propios establecimientos, relacionados directamente, establecimientos turísticos, por ejemplo, relacionados directamente con el itinerario cultural o con la propia recreación, por ejemplo, histórica, pero también otros que se benefician de una manera indirecta.
Por otra parte, lógicamente, esa generación de sinergias público-privado con los propios ciudadanos en este sentido y, cómo no, esa desestacionalización también del turismo, que es otro de los aspectos importantes con los cuales también se lucha y que en el caso de las rutas de Carlos V, pues es una herramienta más para luchar contra esa desestacionalización del turismo y, cómo no, también la lucha contra la despoblación. En el caso, por ejemplo, de España, muchos de estos territorios por donde atraviesan las distintas rutas del emperador son áreas rurales que tienen una problemática importante, que es este despoblamiento que paulatinamente en estos territorios se ha ido produciendo. Pues bien, el hecho de pertenecer a la red de cooperación de las rutas de Carlos V, pues les supone o les puede suponer una herramienta más para luchar precisamente contra ese despoblamiento y lograr, o por lo menos intentar con distintas actividades, con distintos proyectos, lograr ese asentamiento de la población en los distintos territorios. Por otra parte, con respecto a las entidades privadas que forman parte de la red de cooperación de las rutas de Carlos V se benefician, por una parte, de una promoción que se hace de los propios territorios, pero también de sus propias entidades que pertenecen a este club de producto turístico, por ejemplo, o que entran dentro de los distintos paquetes de comercialización turística que también estamos poniendo en marcha. Por lo tanto, esa promoción nacional, esa promoción internacional, con la propia asistencia a ferias o, por ejemplo, a las principales ferias de turismo a nivel internacional, pues lógicamente es una herramienta que se pone a su disposición y sobre las cuales también se benefician de una manera importante. Por otra parte, también la diferenciación, en este caso, del producto de turismo cultural especializado. Es decir, estamos buscando esa diferenciación a través de un turismo distinto, de un turismo, digamos, de un turismo de calidad, un turismo cultural muy especializado, con un turismo temático y experiencial, en donde el turista viva una verdadera experiencia por el hecho de recorrer una de estas rutas del emperador Carlos V, pero también a lo mejor comer en uno de los fogones imperiales de los restaurantes con esos menús carolinos, o dormir en uno de los hospedajes imperiales. Por lo tanto, ese turismo cultural especializado, ese turismo, en este caso, experiencial, es otro de los valores importantes que, en definitiva, se pone sobre las empresas privadas. Evidentemente, eso supone un valor añadido y, por lo tanto, también un mejor posicionamiento de ese destino turístico y de ese empresario turístico. Y por otra parte, como ya lo he dicho, la propia comercialización, es decir, la generación de esos paquetes turísticos que se pone a disposición de los distintos empresarios que forman parte del Club de Producto Turístico de Carlos V y que evidentemente se benefician de esos paquetes y de esa comercialización llevada a cabo por parte de la red de cooperación de las rutas de Carlos V. Pero también es muy importante esa participación social, esa implicación de la ciudadanía, como he dicho anteriormente, esa implicación que se está consiguiendo de una manera importante con las distintas recreaciones históricas, en donde vemos cómo asociaciones culturales, asociaciones de mayores, asociaciones de mujeres, pero también jóvenes, con la participación de institutos dentro, por ejemplo, de las distintas recreaciones históricas, pues es un aspecto importante de la implicación de la ciudadanía. O la propia formación, con los distintos acciones o cursos de formación que también se ponen en marcha por parte de la red de cooperación. O los proyectos europeos, otro de los beneficios, en donde los distintos proyectos europeos que desarrollamos por parte de la red de cooperación, actualmente más de 7 proyectos actualmente concedidos, pues lógicamente supone un beneficio y un impacto sobre ese territorio, en donde damos también participación a la propia sociedad dentro de esos proyectos, creando, por lo tanto, una serie de sinergias intergeneracionales, uniendo, en este caso, dentro de las actividades a los jóvenes, pero también a las personas mayores, y colaborando y cooperando activamente los distintos grupos, en este sentido, los distintos grupos sociales y los distintos colectivos de cada una de las poblaciones. Por lo tanto, conseguimos que la población
o la sociedad civil de esos municipios participen activamente dentro de muchas de estas actividades, sobre todo las ligadas con las recreaciones históricas, y que por lo tanto de esa manera la población sienta como algo propio el hecho de pertenecer a la red de cooperación de las rutas de Carlos V. También es importante los distintos acuerdos que la red de cooperación tiene con distintas instituciones, porque lógicamente estos distintos acuerdos, evidentemente, lo que nos llevan es a un mejor y mayor desarrollo de las distintas actividades que venimos haciendo. Traigo aquí una pequeña presentación simplemente de algunos de los acuerdos que la red de cooperación tiene, como por ejemplo con el Instituto Geográfico Nacional de España para una geolocalización o geoposicionamiento de las distintas rutas españolas. Un acuerdo, por ejemplo, con paradores nacionales, la cadena de paradores a nivel de hoteles, en este caso de calidad, con los cuales en este caso también se tiene firmado un convenio para la creación de experiencias turísticas ligadas a paradores, o por ejemplo con las distintas universidades, como por ejemplo en Valladolid con la Universidad Europea Miguel de Cervantes, que ha trabajado la parte cartográfica y turística de las rutas del emperador Carlos V en España. En este caso, con la definición de las distintas rutas que siguió el emperador por la península ibérica, con las fechas por donde pasó en cada uno de los pueblos y las actividades más destacadas que hizo en cada uno de esos municipios. O, por ejemplo, con otras rutas, como por ejemplo la ruta del vino de Rueda, en donde unimos la parte gastronómica o en este caso ligada al vino con, en este caso, la parte de ruta cultural de Carlos V. O con el Teatro Real de Madrid en torno a actividades paralelas a, en este caso, la programación operística que el Teatro Real de Madrid tiene anualmente. O con institutos de enseñanza secundaria, trabajando con los jóvenes, como he dicho anteriormente, como es un convenio que se tiene con el Instituto de Jarandilla de la Vera. O también tenemos otro convenio con Tour España, con la Secretaría de Estado de Turismo, para la promoción en los mercados internacionales de la propia ruta de Carlos V y también de las distintas rutas culturales de España, que es otro de los proyectos de cooperación y colaboración con otra serie de rutas que tenemos de una manera importante y que quiero destacar en esta presentación. También otro de los puntos importantes, como ya dije, es la implicación del sector privado, del sector empresarial dentro del itinerario cultural de Carlos V. Nosotros hemos creado, y para ello se creó este Club de Producto Turístico de las Rutas de Carlos V, a través del cual damos presencia y hacemos partícipe a los distintos empresarios turísticos dentro del itinerario cultural. Por lo tanto, ellos ya son socios del itinerario cultural europeo de Carlos V a través de este Club de Producto Turístico. En definitiva, este es un club de excelencia hostelera, artesanal y agroalimentaria, que está destinado a dar visibilidad a todo lo que son los productos turísticos diseminados a lo largo de las diferentes rutas que siguió el emperador Carlos V. Pero sobre todo lo que pretendemos es integrar dentro de la red de cooperación de las rutas de Carlos V y del itinerario cultural europeo a todo lo que es el tejido empresarial, productivo, hostelero, artesanal y agroalimentario de todas y cada una de las ciudades y regiones que forman parte de las rutas del emperador Carlos V y que para ello se han definido 6 grandes labels o etiquetas de calidad que forman parte de este Club de Producto Turístico, en donde se ha diseñado una imagen corporativa, en donde hemos creado unos manuales del Club de Producto Turístico para la gestión del mismo. Y como veis ahí tenemos una etiqueta, un label de calidad dirigido a fogones imperiales que está destinado a los restaurantes, hospedajes imperiales a los hoteles, artesanías imperiales, productos agroalimentarios, establecimientos colaboradores y museos y centros de interpretación, ligados a la figura, en este caso, de Carlos V. Pues bien, a través de esta presencia y de esta participación dentro del Club de Producto Turístico y de cada uno de estos labels de calidad, pues conseguimos, como digo, la participación activa de los empresarios dentro de en este caso, el itinerario cultural europeo, dando presencia de esa manera al sector empresarial privado. Uno de los ejemplos que, por ejemplo, están funcionando y nos está funcionando mejor es
es de los fogones imperiales. Fogones imperiales son distintos restaurantes que tienen lógicamente una calidad y una categoría determinada y que tienen que cumplir con cada uno de los parámetros que le marca el manual del Club de Producto Turístico de Carlos V, pero sobre todo que tienen que servir dentro de sus menús un menú carolino, es decir, un menú con una inspiración de los distintos menús o recetas que le preparaban y que le servían a Carlos V. Sobre ello hay infinidad de libros escritos, como por ejemplo de Ruperto de Nola, en donde describe claramente el menú que tomaba Carlos V, cómo se lo preparaban, etcétera. Pues lógicamente sobre esa base se hace una reinterpretación de ese menú, se adapta lógicamente a los gustos actuales y además se utilizan los productos de cada una de los territorios que forman parte de, en este caso, de las rutas de Carlos V. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un menú degustación carolino con esa base de menú carolino, pero reinterpretado, lógicamente, a los gustos actuales. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Como dije al principio de mi intervención, se pretende, por una parte, ligar el turismo gastronómico con ese turismo experiencial, en este caso. Es decir, que no solamente una persona que vaya a ese restaurante y deguste un menú carolino, sienta, por una parte, lo que es la gastronomía propia de esa zona o de ese territorio, pero que además esté viviendo una experiencia que es la de degustar un menú que era el que le servían a Carlos V, pero lógicamente reinterpretado con los gustos actuales. Este es otro ejemplo de otro de los menús y otro de los restaurantes que están dentro del Club de Producto Turístico de Carlos V. Pero también importantes son los paquetes turísticos. Es decir, ya lo he dicho en mi intervención, actualmente tenemos firmado 4 acuerdos de colaboración con 4 agencias de viaje, que son las que están en la presentación, y a través de ese acuerdo de colaboración estamos planteando y se está desarrollando la creación de una serie de, en este caso, de paquetes turísticos y se están comercializando en cada uno de los territorios. ¿Qué es lo que se crea? Se crea, en definitiva, una experiencia a medida de cada viajero, ligando por una parte el patrimonio cultural europeo del siglo XVI, la figura del emperador Carlos V y, lógicamente, la creación de ese producto turístico y la comercialización, en este caso, del mismo. ¿Qué ofrecemos y qué es lo que ofrecen estos paquetes turísticos? Se ofrece, por una parte, cultura, se ofrece gastronomía y se ofrece naturaleza principalmente. Y aquí tenemos algunos, por ejemplo, de los distintos paquetes turísticos que ya se han creado, por ejemplo, en Extremadura, en Castilla y León o en Cantabria, algunos de estos paquetes con su precio, tanto de un fin de semana o de 7 días, con distintas experiencias ligadas a las rutas del emperador Carlos V. Y para finalizar, otro de los aspectos que me gustaría destacar en esta colaboración público-privada y participación social es, en este caso, un proyecto que es el de las Rutas Culturales de España y es un claro ejemplo de lo que supone una cooperación para la promoción internacional del patrimonio cultural español a través de 5 grandes rutas similares, por ejemplo, en este caso a la ruta de Carlos V, este es un proyecto que se trabajó con la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España y que actualmente, como he dicho, está integrado por 5 rutas físicas y temáticas españolas, constituyendo una muestra muy representativa y temática de la diversidad territorial y cultural, en este caso de España, pero esto perfectamente se puede extrapolar, lógicamente, a otros territorios pertenecientes a la red de cooperación de Carlos V. Y estas rutas son gestionadas, eso sí es importante, desde entidades sin ánimo de lucro, constituidas por organismos público y privado relacionadas con la cultura y el turismo. ¿Cuáles son las asociaciones o las rutas que pertenecen a este proyecto? Pues por una parte, la Asociación de Caminos del Arte Rupestre, Ciudades de Ruta de Vía de la Plata, Caminos del Cid, Red de Cooperación de Carlos V y Caminos de Pasión. Y ligamos una temática que son 40.000 años de historia de la península ibérica, desde la prehistoria con arte rupestre, pasando por el periodo romano con Vía de la Plata, hasta el medievo, que es las rutas del Cid, las rutas del emperador Carlos V, la época del Renacimiento, y los caminos de pasión con la época, en este caso, del Barroco. Aquí tenemos uno de los mapas
que se están utilizando para promocionar este proyecto de Rutas Culturales de España como ejemplo claro de cooperación entre distintas rutas. El objetivo, y ya simplemente para finalizar, es a través de estas rutas presentar una oferta atractiva, bien definida y de calidad dentro de lo que es panorama turístico internacional, que promocione lo que es los valores del patrimonio cultural español y posibilite el conocimiento de la diversidad artística, natural, etnográfica, gastronómica de España. Y todo a través de la historia presentada mediante rutas tematizadas de un alto valor patrimonial a nivel mundial. Esta es la parte importante en este aspecto, y hay que destacar además que este proyecto, que nace como un simple proyecto en principio de cooperación y que se firma un convenio entre las distintas rutas y que participa la Secretaría de Estado de Turismo, luego en el 2021 se formalizó ya la creación de una asociación, que es la Asociación de Rutas Culturales de España, que es la que va a gestionar todas estas, digamos, actividades ligadas al proyecto de Rutas Culturales de España. Con lo cual, este es un claro ejemplo de lo que supone una colaboración entre distintas rutas y los buenos resultados que da a nivel de una proyección y una promoción, sobre todo internacional. Pues muchas gracias por la atención. Muchas gracias al licenciado Quintín Correas, director de las rutas del Emperador Carlos V. Y así es como finalizamos este primer coloquio internacional rumbo a los 500 años del escudo de armas, a celebrarse el próximo 4 de julio del 2023. Quiero resaltar todas las acciones que como Fundación de la Crónica tenemos para seguir trabajando con la sociedad civil, con autoridades municipales, con autoridades estatales y federales, con la Universidad, obviamente, Cristóbal Colón, para darle seguimiento durante todo este año a todos los eventos que se pueden hacer para la conmemoración de los 500 años. No quiero despedirme sin antes dar las gracias a todos los patrocinadores, a los que nos acompañaron en este día también, a la diputada federal Rosa María Hernández Espejo, al diputado local Fernando Arteaga, representantes del Museo Naval, representantes del municipio de Medellín, de Bravo, obviamente a la Universidad Cristóbal Colón, maestro Pedro Octavio, muchas gracias por la participación, y a los patrocinadores que nos están ayudando en esta difusión, en preparativos de los 500 años, como la Fundación Yuste, el Consejo Europeo Itinerario del Emperador Carlos V, el Espacio Cultural San Lázaro, LMC, servicios de carga, Hochiton Poricabe, Colveder, Gasma Barak, Gran Hotel de Diligencias, Cometur, que es el Consejo Metropolitano de Turismo, y el Círculo Español Mercantil. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por la participación. Viene un año intenso de trabajos para la celebración y esperemos que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.